Hola a todos, el día de hoy vamos a ver un pequeño video básico para la utilización de la plumilla para dibujo artístico. Lo que vamos a estar ocupando va a ser un pedacito de papel marquilla u opalina, cualquiera de los dos funciona. Vamos a estar también utilizando un poco de tinta china negra, que puede ser la que es caligráfica, escolar o la que se tenga a la mano. Para la plumilla vamos a estar revisando algunos mangos diferentes y cualquiera de estos funciona. Hay de muchos tipos, existen los que son largos con la parte del agarre de forma muy ergonómica que se adapta muy bien a nuestro estilo de dibujo y agarre en la mano. Los hay más cortos y ligeros y así una gran variedad. Habría que escoger también el que nos convenga más y se adapte más a nuestro estilo de dibujo. Hay que identificar muy bien qué tipo de entrada tiene nuestro mango o palillero, que así es como se llaman, para que a la hora de conseguir las puntas metálicas o las plumillas se inserten muy bien en la parte del mango y no tengamos problema de que no coincidan. Una vez que tenemos el mango, nos vamos a encontrar con una gran variedad de plumillas. Hay algunas plumillas que se utilizan ya sea para dibujo técnico, para caligrafía o para dibujo. Tienen puntas muy diferentes y tienen formas también en la parte de arriba diferentes unas a otras. Todas sirven para ciertos tipos de línea, pero lo importante es probar y ver cuál se adapta también mejor a nuestro tipo de dibujo. De entrada, estas que son más chatas en la punta o que tienen formas circulares, pequeños círculos después de la punta de la plumilla, se utilizan para caligrafía. Estos tienen efectos un poquito diferentes a lo que se vería con una plumilla para dibujo artístico, que normalmente siempre terminan en una punta bastante afilada o muy delgadita. También habría que ver el tipo de plumilla en la parte lateral. Hay algunas que son bastante rectas y hay otras que tienen una pequeña curvatura hacia la parte de abajo. Dependiendo de cómo sea esa plumilla, será la cantidad de tinta que deje en el papel. Pero una vez que consigamos una de estas, vamos a probarlas. Sea cual sea nuestra plumilla, vamos a ver cómo se utiliza en el papel y cómo sacarle el mejor provecho. Lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestro mango y revisar qué entrada tiene en la parte de la base del mango. Cuando está un círculo por completo, que es una oquedad, va a tener una entrada muy parecida a la de una media luna en nuestra plumilla. Habría que identificar en esta parte esta sección que está más alejada de la punta, es la que se inserta en la parte del mango, de esta manera. Tiene que sostenerse perfectamente y no se tiene que salir con el movimiento o con el jaloneo leve que demos con nuestras manos. La parte de la punta siempre tiene que estar dirigida en la parte de arriba y dejar esta parte de abajo, que es donde conserva la tinta o donde la vamos a sumergir en nuestro tintero, para que tome esa tinta. La parte central, que tiene casi siempre una oquedad o un pequeño bulto hacia adentro, nos va a indicar cuando terminemos esa tinta que habíamos depositado al sumergir la plumilla en el tintero. Hay que fijarse muy bien que la parte de la punta vemos que está dividido. Si se fijan muy bien, está dividido y está junto en la punta. Siempre coincida. Una vez que se cae la plumilla o que la aplastamos o la utilizamos de forma incorrecta, puede cambiar esta forma de la punta y deja de funcionar. También existen las plumillas que tienen una entrada circular. Para estas vamos a
tratar de conseguir las que son en forma de tubo. Estas se insertan de igual forma hasta que llegan a atorarse y no se salen ni con facilidad ni están bailando hacia los lados. Esos son básicamente los dos que existen y hay algunos otros que tienen entrada para los dos tipos, tanto las que son de media luna como esta de aquí, pero también para las que son circulares. Son muy útiles porque suelen ser muy cómodas y podemos utilizarlas con los dos tipos de entrada de plumilla. Una vez que ya tenemos nuestra plumilla ensamblada, armada, vamos a realizar algunos ejercicios para empezar a adecuar nuestros trazos y ver qué tanta flexibilidad, qué tanta tinta podemos dejar en el papel. El tipo de papel también es importante, ya que si utilizamos un papel con mucha rugosidad, vamos a obtener un resultado diferente a cuando utilizamos un papel muy liso como la opalina. Te sugiero también tener a la mano un poco de papel humedecido o un trapo para ir limpiando constantemente la plumilla si es que se llega a tapar, ya sea con la fibra del papel o con cúmulos de tinta. Bueno, una vez que ya tenemos insertada la plumilla en el mango o en el palillo, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios para poder acostumbrarnos al uso de la plumilla. Vamos a empezar con algunos ejercicios sencillos, así que voy a utilizar un pedacito de papel marquilla y mi tinta china negra. Tengo también aquí a la mano el pedacito de papel humedecido por si necesito limpiar mi plumilla. Vamos a tratar de siempre utilizar la plumilla con la parte plana de la plumilla, es decir, esta parte que queda un poco más alargada hasta donde está la punta, siempre que nos dé la cara hacia nosotros, siempre que podamos ver el pequeño agujerito que está en la parte del medio y que esta parte del fondo o donde se coloca la tinta siempre quede oculta hacia nosotros. Es decir, vamos a utilizar la plumilla siempre en esta forma. Ya sea que ubiquemos nuestros dedos muy cerca del borde del mango o muy alejado, siempre tiene que ir la punta en esta dirección y siempre tratando de que esta parte interior, la que queda aquí, esté fuera de nuestro alcance de la vista. También es importante no colocar demasiada presión en el papel porque la punta de la plumilla puede dañarse. Entonces, únicamente que deposite la tinta sobre el papel sin que se escuche que rasga el papel. Va a haber ocasiones donde se escucha un poco el rasgueo del papel, pero no es por la presión que pongamos en la plumilla, sino por la mera acción de pasar la plumilla sobre el papel. También hay que tratar de que siempre que metamos la plumilla, la sumerjamos en el tintero, la punta se sumerja de tinta más o menos hasta donde está el hueco de en medio de la plumilla. No más allá del hueco, porque esta parte que tenemos acá arriba ya no nos va a depositar la tinta hacia abajo, sino que nada más nos va a dificultar a la hora de limpiar la plumilla. Entonces vamos a intentar ir depositando la tinta necesaria y cuando se termine, cuando ya no nos dé una línea la plumilla, entonces volvemos a sumergir en el tintero y continuamos. Una vez que terminamos de utilizar la plumilla, es necesario
limpiarla muy bien por ambos lados. Se puede utilizar ya sea el trapo humedecido, un poco de papel también humedecido. Se le puede poner alcohol si se quedó la tinta por mucho tiempo y está muy pegada, muy adherida a la plumilla, para mantenerlas en muy buen estado. Si se quedan húmedas, las plumillas tienden a oxidarse, entonces hay que cuidar que esto no suceda. Bueno, para los primeros ejercicios vamos a un poco conocer cómo es la línea de nuestra plumilla. Vamos a sumergir la plumilla en el tintero y si se fijan, más o menos esa cantidad nos dura suficiente. Vamos a tratar de hacer todo tipo de líneas con poca presión, un poco más de presión, hasta un poco identificar qué tipo de línea. Si logramos conseguir más de una sola plumilla, entonces podemos empezar a ver las diferencias entre líneas de una plumilla y otra. Por ejemplo, esta tiene la característica de ser muy fina, pero también de que es muy flexible. Nos damos cuenta de que es flexible a la hora de que ponemos presión y nos da una línea mucho más gruesa, y si ponemos poca presión nos da una línea más delgada. Esta plumilla flexible nos ayuda mucho a variar la cantidad de tinta que colocamos en el papel y nos sirve también mucho para darle algunas líneas características a nuestro dibujo. Una vez que terminamos de probar la plumilla o de que ya no la vamos a utilizar, recomiendo muchísimo utilizar el pedazo de papel para limpiar el depósito de tinta, que es la parte trasera de nuestra plumilla, y la parte frontal, los laterales y un poquitito la división de la plumilla. Una vez que ya está así, como la humedad del papel es muy poca, no deja residuos de humedad y podemos ya guardarla en nuestro estuche de ensamblar. Separar la plumilla del mango y guardarla por separado. Voy a utilizar otro tipo de plumilla, que es esta. Esta es un poquito más rígida, entonces me permite otro tipo de líneas. Igual sumerjo la plumilla en el tintero y realizo varias líneas de prueba. Este tipo de plumilla, a pesar de que cambiamos la presión, no hay mucha diferencia entre las líneas que podemos obtener. Es muy importante que podamos sentirnos cómodos de realizar la línea en cualquier dirección del papel. Si utilizamos un papel que es muy rugoso, esto puede llegar a dificultarse. Es por eso que tenemos también que escoger muy bien el papel para que sea mucho más fácil el utilizarlo. Al igual que la anterior, cuando terminemos de utilizarla, habría que limpiar la parte del depósito de tinta, la parte frontal, los laterales y un poco la división de la plumilla. También existen otro tipo de plumillas que son muy cortas, es decir, desde donde está el agujerito de la plumilla a donde está la punta es muy poco espacio. Esta es una de las plumillas más rígidas y rectas que hay. Estas nos permiten mucha fidelidad en la línea, es decir, casi siempre nos va a dar el mismo tipo de línea. Y en este caso es una plumilla muy delgada, es decir, la punta y la línea que nos da es muy fina. Y casi siempre vamos a mantener ese tipo de línea a pesar de la presión que le pongamos a nuestra plumilla. Este tipo de plumillas rígidas nos sirve mucho para el delineado de la figura o del dibujo, o para quienes nos gusta mantener un mismo
trazo, una misma línea en todo nuestro diseño. Ahora, una vez que identificamos qué tipo de línea y qué tipo de plumilla tenemos, vamos a hacer algunos ejercicios para que podamos empezar a utilizarla con mayor confianza. En este caso, yo voy a utilizar esta plumilla que es semiflexible y voy a utilizar una hoja de papel marquilla. De inicio a final vamos a tratar de hacer al principio líneas rectas, como si fuera una pequeña plana. Las líneas no tienen que ser demasiado largas, solo que se mantenga la distancia entre ellas y que empecemos a sentir la presión que le damos nosotros a la herramienta. También esto nos ayuda a identificar qué tanto dura la tinta en la plumilla, porque en muchas ocasiones llega a suceder que se tapa la plumilla con un poco de la fibra del papel y pensamos que es porque se termina la tinta de nuestra plumilla y a la hora de que volvemos a sumergir en el tintero, pues empieza a juntarse más lo que es la fibra del papel porque ahora está junto con más tinta. Entonces, si se fijan, con muy poca tinta alcanzamos a realizar un gran número de líneas. Entonces, vamos a ir viendo la cantidad que ponemos en nuestra plumilla y lo que nos alcanza en el papel. Una vez que nos acostumbramos a las líneas completamente rectas, vamos a tratar de hacerlas diagonales, siempre y cuando nos sintamos muy cómodos con las líneas. Podemos hacerlas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Esto ya depende de cada quien. Hay quienes se les facilita mucho la línea de arriba hacia abajo y hay quienes se les facilita más de abajo hacia arriba. Una vez que encontramos qué línea nos favorece, vamos a agarrar cierta velocidad y se nos va a hacer mucho más cómodo el realizar un cierto tipo de línea. Siempre hay que tratar de que la línea sea muy parecida unas a otras y que nos quede más o menos parejito. Al principio puede ser complicado, pero con la práctica empieza a ser mucho más sencillo. Una vez que ya hicimos nuestra plana de líneas diagonales, vamos a realizar las que son en el sentido contrario. También en esta ocasión vamos a ver qué se nos facilita más, si realizar las líneas de arriba hacia abajo o si nos facilita más la línea de abajo hacia arriba. También hay que tratar de que la punta siempre quede volteando hacia el papel con la parte de la oquedad hacia nosotros. Muchas veces cuando deja de funcionar la plumilla es porque la estamos tomando de una forma errónea, que está un poco hacia un lado, hacia otro. Una vez que ya completamos las líneas diagonales de un sentido y el otro, y si es necesario, limpiamos nuestra plumilla por todos lados, una vez que sintamos que lo necesita. Se va a sentir que lo necesita cuando las líneas se vuelven entrecortadas, cuando la tinta no sale a pesar de que está llena la plumilla o cuando vemos que tira demasiada tinta y después ya no tira nada.
Esto también puede verse a lo mejor porque se daña la parte de la punta. El siguiente ejercicio que vamos a realizar van a ser ciertas líneas en forma de media luna. Estas formas de media luna nos ayudan a ir cambiando la dirección repentinamente en nuestra plumilla. Esas líneas que están aquí arriba tienen una dirección muy controlada, de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro. Pero cuando realizamos curvas, la plumilla sube y baja, sube y baja. Y en ocasiones esto cuesta un poco de trabajo porque ponemos o mucha presión o ponemos muy poca presión en alguna de los recorridos de la figura. Acabando las medias lunas, hacemos el lado contrario. Una vez que terminamos, hacemos en esta ocasión espirales continuos, de abajo hacia arriba. Lo más parecidos y parejos que podamos hacerlos. Y así terminar la parte de los espirales. En un principio podemos realizarlos de manera más pausada y después empezar a hacerlos cada vez más y más rápidos. Cargar la plumilla cuando sea necesario. Y continuar los ejercicios. También se pueden hacer con el cambio de presión de la plumilla. Estos ejercicios son de líneas continuas, pero vamos a empezar a variar la presión de la plumilla. Presionamos fuerte, presionamos poco, fuerte, poco, fuerte, poco, fuerte, poco, hasta terminar la línea. Y aunque sean plumillas rígidas o muy flexibles, nos van a dar este tipo de cambios, aunque sean muy leves. Vamos a realizar al contrario, líneas muy delgadas y ahora muy fuertes, delgadas, muy marcadas. Recordemos que la presión en la plumilla no debe ser excesiva. Lo único que queremos es que la parte de la punta abra un poco más y nos permita que la tinta fluya en gran medida o en poca medida según la presión que vayamos a poner. Por último, vamos a hacer un ejercicio de puntos y también vamos a ir variando la presión. Primero ponemos poca presión en toda una hilera de puntos, que también puede ser uno de los elementos que utilizamos para el dibujo y no solamente la línea. Recordemos que siempre es necesario limpiar la plumilla. Si se bloquea, se tapa, que es luego común. Vamos a hacer otra serie de puntos, esta vez con un poco más de presión. Y por último, una hilera con mucha más presión. Dependiendo de nuestra plumilla, vamos a obtener tipo de puntos diferentes. Hay ocasiones que las plumillas que son flexibles nos permiten
generar puntos muy gruesos y muy pequeños, y otras plumillas que nada más nos permiten cambiar muy poquito. Ya con estos ejercicios vamos a tener un control un poquitito más avanzado con nuestra plumilla y vamos a poder realizar cualquier tipo de trazo en cualquier dirección, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, etc. Una vez que terminemos con la plumilla, no olviden limpiarla por la parte de arriba, por la parte del depósito, en la parte de abajo y justo por la mitad del canal. Los laterales a veces también se llenan de tinta, entonces hay que tratar de dejarla sin exceso, sin tinta en la parte de atrás de la plumilla o en la parte de adelante. Espero que haya sido de utilidad este pequeño video básico de plumilla y nos vemos próximamente en otro video.